súper afectada, la he visto de llorar constantemente todo el tiempo. Ella hasta hace poco no estaba bien. Ya en este último tiempo la he visto ya más relajada, la he visto bien. El que se haya sentado, el que haya dado su versión, me parece genial y bastante... Terelu Campos pensó que tenía la batalla ganada, que la narrativa estaba escrita y que su posición era inquebrantable, una fortaleza inexpugnable construida sobre años de exposición mediática y una alianza férrea con la versión oficial de los hechos. No contaba, sin embargo, con la furia contenida de Gloria Camila, un volcán dormido que estaba a punto de erupcionar. Lo que están a punto de ver no es una simple discusión acalorada entre figuras de la televisión, es una declaración de guerra sin cuartel, una humillación pública que ha dejado a Terelu sin palabras y a todo Telecinco en un estado de shock absoluto, con sus cimientos temblando como nunca antes. Durante años, el relato se había escrito a medida con un guión preestablecido que dictaba quiénes eran los buenos y quiénes los villanos en esta intrincada trama familiar. La voz de Terelu, poderosa y reverberante, se había erigido como el principal altavoz de esa verdad única, una verdad que ella defendía con la convicción de una cruzada personal. Su figura, omnipresente en los platós, representaba la solidez de una postura que parecía irrefutable, una pared de cristal inquebrantable que protegía a unos mientras lapidaba a otros sin piedad. Era una estrategia mediática cuidadosamente orquestada, un imperio de apariencias que parecía haberlo demolido todo a su paso, dejando tras de sí un rastro de reputaciones destrozadas y vidas puestas en la picota pública. Terelu, con su aura de matriarca televisiva, había sido la abanderada de esta cruzada, convencida de que el juicio popular ya estaba emitido y la sentencia firme e inapelable. Ella no solo informaba, sino que sentenciaba, tejiendo con cada palabra el tapiz de una historia que parecía definitiva. Good morning again, family. Preparen sus sentidos porque Gloria Camila ha vuelto a plantar cara a este torbellino mediático y lo ha hecho con una fuerza nunca antes vista, con una vehemencia que ha sacudido la pantalla. Y les advierto, desde ya, lo que ha dicho va a causar un revuelo sísmico en el panorama mediático, rompiendo moldes y desafiando lo establecido. Pero antes de sumergirnos en los detalles más escabrosos de esta historia que ha tomado un cariz absolutamente descontrolado, no olviden pulsar ese botón de suscribirse para unirse a nuestra creciente familia de tus 50 favoritos y no perderse ni una sola de las verdades que desvelamos día a día. Dejen también su comentario sobre todo esto que estamos a punto de destapar y, por supuesto, dejen un me gusta si sienten que esta historia ha ido demasiado lejos, superando todos los límites de lo imaginable. Vuestra interacción es el motor que nos impulsa a seguir buscando la verdad. Por años, Gloria había guardado un silencio sepulcral, observando desde la barrera cómo Rocío Flores y Antonio David eran sistemáticamente destrozados en el escarnio público, cómo sus nombres eran arrastrados por el fango mediático sin piedad ni misericordia. Ella era la observadora silenciosa, una guardiana involuntaria de una familia desangrándose en la plaza pública, con su propio honor salpicado por el lodo de acusaciones infundadas. Cada programa, cada titular, cada palabra pronunciada contra los suyos era una puñalada silenciosa en su propio corazón, obligándola a tragar la amargura de la impotencia. Pero la paciencia tiene un límite insospechado, una línea invisible que, una vez cruzada, desata una fuerza incontrolable. Y ese límite, ese punto de no retorno, se rompió de forma estrepitosa frente a las cámaras de televisión en un grito desgarrador por la verdad que nadie esperaba escuchar, que resonó con la fuerza de un trueno. Aquella tarde, el decorado de la complacencia mediática se hizo añicos, revelando la cruda realidad de un dolor largamente silenciado. Cada palabra articulada por Gloria no solo servía para defender a los suyos, a sus más queridos. Era un torpedo directo, certero y devastador. A la línea de flotación de la narrativa oficial, una andanada implacable que desmantelaba argumentos prefabricados. Dejaba en evidencia, con una claridad meridiana, a quienes, como Terelu, habían defendido sin fisuras ni escrúpulos una única y sesgada versión de los hechos. La verdad siempre encuentra su camino, y en esta ocasión lo hizo a través de la voz silenciada de una mujer harta de la injusticia. Prepárense porque este vídeo no solo revela la cruda y dolorosa realidad de una familia destrozada y vapuleada por el incesante asedio de los medios de comunicación, sino que expone, sin ambajes, la verdad que muchos poderes fácticos no querían que saliera a la luz.
Es una verdad incómoda, punzante, que desvela las grietas de un sistema que se creía impenetrable. La reacción de Terelu y de toda la cadena es la prueba irrefutable de que Gloria Camila no solo habló con valentía, sentenció, marcando un antes y un después en esta saga mediática que parece no tener fin. Gloria no estaba allí simplemente para defenderse de las acusaciones injustas, estaba dejando meridianamente claro que no iba a permitir que se le siguiera señalando como la mala de esta historia, como la figura oscura en un drama ajeno. Habló con una dignidad inmensa sobre el respeto perdido, sobre el valor intrínseco de cada persona y sobre el inmenso peso que ha tenido que soportar durante años, una carga que, según sus propias palabras, jamás le ha pertenecido. Su voz, tranquila pero firme, era la de alguien que había tocado fondo y había decidido levantarse, más fuerte que nunca. He sido honesta toda mi vida. Si algo me duele o me parece injusto, lo digo, le guste a quien le guste y le pese a quien le pese, declaró con una franqueza que cortaba el aire. Mientras algunos colaboradores en el plató asentían con la cabeza, haciendo eco de esas palabras cargadas de significado, la tensión en el ambiente se disparaba hasta límites insospechados, casi palpable. Gloria no estaba solo hablando de su propia experiencia, de sus propias heridas. Estaba rompiendo un silencio ensordecedor en defensa de sus seres queridos, especialmente de Rocío Flores y Antonio David, dejando una verdad innegable. El daño público que se les había infligido era absolutamente injustificado, una aberración mediática. Esto es perfecto. La he visto llorar todo el tiempo, lo que hasta hace poco no estaba bien. Recientemente la he visto más relajada, la he visto bien. El hecho de que se sentara, que diera su versión de los hechos, me parece genial y bastante respetable. Este testimonio resonó en el plató, haciendo un eco de lo que muchos pensaban, pero pocos se atrevían a pronunciar en voz alta. Si hubo un detonante, una chispa que encendió las palabras de Gloria Camila, fue sin duda el profundo dolor de ver a Rocío Flores nuevamente en el ojo del huracán mediático, expuesta a un nuevo linchamiento público. Con una voz que denotaba la emoción contenida, pero con una confianza inquebrantable, Gloria confesó que no podía seguir siendo una espectadora pasiva de la manipulación constante de la imagen de su sobrina, de cómo se desdibujaba su verdad ante los ojos de millones. Rocío ha sido una niña que ha tenido que madurar de forma precoz. Se le han cargado cosas que no le tendrían que haber pasado, y aún hay quien sigue hablando de ella como si fuera la culpable de todo, como si su existencia misma fuera una ofensa. Era un lamento profundo, una denuncia contra la injusticia que la había perseguido durante tantos años. Gloria explicó con una claridad conmovedora que había estado a su lado durante los momentos más oscuros y dolorosos de este calvario, cuando los ataques en redes sociales se convertían en una tortura diaria, cuando Rocío lloraba en silencio sintiéndose utilizada y traicionada por los medios. Ella misma había sido testigo de cómo muchos se habían aprovechado del apellido para sacar rédito económico, construyendo imperios sobre el dolor ajeno. Mi sobrina ha sido la gran víctima de todo esto. Su única culpa ha sido nacer en una familia que ha fracasado en protegerla, una familia que no supo o no pudo defenderla de las fauces de un sistema sin escrúpulos. Gloria mostró, por primera vez de forma tan abierta, su lado más humano y vulnerable, ese que siempre había intentado mantener oculto tras el inquebrantable baluarte de su estoicismo. Sus palabras fueron un baño de realidad helado, un espejo implacable que se puso frente a todos aquellos que aún defendían, con una ceguera voluntaria o interesada, una única versión de la historia. En aquel momento, la distinción entre la verdad y la narrativa impuesta se hizo dolorosamente evidente, desvelando la fragilidad de un relato construido sobre cimientos de arena. El tercer momento más impactante y desolador de su intervención llegó cuando Gloria se refirió a su padre, Antonio David Flores, una figura irremediablemente afectada y señalada por la maquinaria mediática. ¿Se pueden cometer errores? Claro que sí. Cualquiera puede tropezar, pero lo que le han hecho a mi padre es sencillamente incalificable. Le han intentado destruir mediáticamente, arrancándole el derecho más básico, el de defenderse, el de replicar a las acusaciones más infames.
Aquellas palabras, dichas con una mezcla de dolor y rabia contenida, resonaron en la sala, revelando la profunda herida que aún supuraba en el seno de la familia. Recordó, con un nudo en la garganta, cómo Antonio David pasó de ser una figura querida, con una conexión genuina con el público, a convertirse en el enemigo público número 1 de la noche a la mañana, después de la emisión de un documental que parecía condenarle sin piedad. Ese suceso no solo destruyó su carrera, sino que dinamitó la paz mental de toda la familia, sumiéndola en una espiral de angustia y desesperación. ¿No saben lo que es ver a un padre devastado, con miedo a salir a la calle por cosas que se repiten sin la más mínima prueba? Eso deja cicatrices que jamás se borran, que te marcan de por vida. Gloria fue mucho más allá, arrojando una verdad incómoda a la cara de la audiencia y, sobre todo, a la de muchos profesionales de los medios. Lo que más le dolía, confesó, era que muchos periodistas habían asumido un papel de jueces y verdugos, dictando sentencias sin un tribunal, sin un proceso justo, solo con el poder de la palabra televisada. En este país hay personas que han hecho de la desgracia ajena su modo de vida, su sustento económico. Y no lo digo solo por los programas que lo emiten, sino por todos aquellos que se han subido al carro para sacar tajada a costa del dolor humano sin importarles las vidas que destrozaban a su paso. Dijo esto con firmeza, pero con ese tono de calma sepulcral que solo puede poseer alguien que ha experimentado el desgaste y la erosión constante de su familia, una calma que en realidad es la superficie de un volcán a punto de entrar en erupción, cargado de verdades explosivas. Su relato adquirió un tinte aún más personal y conmovedor al recordar episodios de su infancia, marcados por la pérdida y la separación familiar. Miren, yo quiero decir, cuando era pequeña y cuando mi madre falleció, me fui a vivir a Chipiona y estaba en contacto continuo con mis sobrinos. Todas las tardes nos llamábamos, todas las tardes hablábamos, compartíamos nuestra vida. Esa conexión, ese lazo irrompible de la infancia, se vio abruptamente cortado por las circunstancias familiares y mediáticas, dejando una herida abierta. Acababa de salir de Madrid y hasta la noche anterior estábamos la mitad, juntos todo el tiempo, porque íbamos al colegio a la misma hora. Nos recogían a la misma hora. Yo estaba en mi casa todas las tardes y de repente me lo quitaron de un día para otro. La impotencia de una niña ante una situación que la superaba por completo era palpable en su voz. Entonces, la única forma que había de contactar era mi teléfono. Cuando yo empecé a llamar y me negaron el contacto con mis sobrinos, que luego ya ni siquiera me cogían el teléfono, obviamente, yo no sabía lo que estaba pasando, pero bueno, seguía y siendo una niña no había mucho que pudiera hacer para cambiarlo. Fue gracias a la perseverancia de su padre que logró volver a contactar con Rocío Flores, un reencuentro que, aunque doloroso, le permitió mantener un hilo de conexión con su sobrina. La rastrearon y así fue como logré mantenerme en contacto, reconstruyendo poco a poco los puentes que habían sido dinamitados por la distancia y el conflicto. A medida que la entrevista avanzaba, Gloria desgranaba, una a una, todas las verdades que había estado guardando en lo más profundo de su ser, un pesado lastre emocional que había cargado durante años. Habló abiertamente del peaje emocional que conlleva ser una hija de figuras públicas bajo el escrutinio constante, del precio de la dignidad y de la asfixiante presión que sufrió desde que apenas tenía 18 años. Me han insultado, me han mentido y me han utilizado sin escrúpulos, pero lo peor de todo es que me han hecho creer que debía quedarme callada, que mi silencio era la única forma de no generar más titulares, de no echar más leña al fuego de la polémica. Fue un grito liberador, una denuncia contra la manipulación psicológica a la que había sido sometida. Admitió, con una valentía sorprendente, que durante mucho tiempo intentó mantenerse al margen de todo, optando por el silencio, por la invisibilidad, por evitar a toda costa las confrontaciones públicas, pero que había llegado a un punto de no retorno. No estoy aquí para vivir de esto ni para atacar a nadie, eso es importante que se sepa. Estoy aquí porque estoy harta, completamente agotada, de que la gente hable en mi nombre, de que manipulen mi vida y la de los míos. Su voz se quebró ligeramente, revelando el agotamiento de años de lucha silenciosa.
En un momento de extrema vulnerabilidad, confesó que incluso tuvo que recurrir a la terapia psicológica para poder sobrellevar toda la presión mediática, para no sucumbir a la vorágine de ataques y mentiras. Cuando ves cómo tratan a tu familia, cómo manipulan los hechos, llega un momento en que te rompes por completo, que tu fortaleza interior se desmorona. Y yo me rompí, toqué fondo, pero he aprendido que está bien decir basta ya, que es sano poner límites y defender tu verdad. Sus palabras, cargadas de una profunda autenticidad, resonaron entre sus colaboradores y muchos espectadores lo sintieron como un verdadero mensaje de liberación. Gloria Camila, sin derramar una sola lágrima, pero con el corazón en la mano, apareció más fuerte y real que nunca, un faro de dignidad en medio de la tormenta. La voz de Gloria Camila, que en el capítulo anterior habíamos visto alzarse con una dignidad inesperada, no solo había roto un silencio sepulcral, sino que había destrozado el cristal de la narrativa oficial con la fuerza de un martillo demoledor. Cada palabra, cada pausa dramática, era un dardo envenenado lanzado directamente al corazón de esa verdad prefabricada que Terelu Campos había defendido con uñas y dientes. El plató, que hasta ese momento había funcionado como un escenario de juicios sumarios, se transformó en el teatro de una revelación catártica, donde la víctima se convertía en jueza y el verdugo en mudo espectador. Obviamente, quiero decir, intenté tener contacto, pero dejamos de tenerlo y luego vi eso en televisión. Así comenzaba Gloria a desmantelar una de las mayores falacias que se habían construido, la de una supuesta reconciliación que nunca ocurrió. Decían mucho que mi hermana estaba viendo, que mi hermana había estado allí, que todo... Quiero decir, de hecho, hay gente después de la familia que me llama mentirosa. Pero es una realidad. Quiero decir, dejé de tener contacto con mi sobrina y luego no sé nada de mi hermana tampoco, y dudo que fuera así cuando cumplí los 18 años. Era una acusación directa, un golpe bajo a la credibilidad de todo un relato televisivo. La confesión de Gloria Camila no solo invalidaba la versión oficial, sino que sembraba la duda, una semilla de desconfianza que comenzaba a crecer imparable en la mente de la audiencia. Ella no solo relataba hechos, cuestionaba la moralidad detrás de cada declaración que se había vertido sobre su familia, revelando las fisuras de un guión cuidadosamente elaborado. Pero bueno, es su versión y ya está. Quiero decir, luego pasó la Navidad con esto y todo. Quiero decir, es un poco confuso, porque a veces dices las cosas una y otra vez, ¿verdad? Es confuso, en el sentido de cómo cuentas las cosas. Aquellas palabras, cargadas de una lógica aplastante, exponían la inconsistencia y las contradicciones flagrantes que plagaban el discurso dominante. Porque por un lado, es como si mi padre estuviera muy mal, sufriendo un calvario insoportable. Pero por otro lado, estábamos juntos en Navidad. Entonces, si estaba tan mal, ¿por qué pasaste la Navidad con nosotros? ¿O por qué de repente acudes a Fuentes? O como muchas cosas que no te crees, como la boda de uno de nuestros primos también. Cada pregunta retórica de Gloria era un torpedo que impactaba en la línea de flotación de la credibilidad, dejando a la vista las incongruencias de la narrativa oficial. La voz de Gloria adquirió una resonancia inquebrantable, una calma que presagiaba la tormenta, mientras su mirada se fijaba en la cámara con la determinación de quien ha visto demasiado y ha callado lo suficiente. Cuando a su padre le ingresaron, yo iba al hospital todos los días a visitarle. Bueno, pero era un contraste brutal entre la lealtad incondicional que ella había demostrado y la aparente indiferencia de otros. Una herida abierta en el corazón de la familia que ahora salía a la luz sin filtros. La verdad, a menudo, es mucho más compleja y dolorosa de lo que los titulares sensacionalistas pueden expresar. Y así, con una voz serena pero cargada de una verdad arrolladora, Gloria cerró el círculo de su intervención, pronunciando palabras que resonaron como una sentencia inapelable. No quiero guerra, no quiero más titulares, no deseo más confrontación estéril. Quiero paz, una paz que nos permita reconstruirnos. Y si eso significa alejarme de todo este circo mediático, lo haré sin dudarlo, pero no permitiré que sigan machacando a mi gente, que sigan desangrándolos en la plaza pública. En ese instante, la tensión en el set alcanzó su punto álgido. Un silencio reverencial se apoderó de la sala. Nadie respiraba, nadie se atrevía a interrumpir el momento histórico que estaban presenciando, un verdadero parteaguas en la historia televisiva reciente.
Gloria había condensado en apenas unos minutos lo que había guardado en lo más profundo de su ser durante años de silencio forzado, de dolor contenido. Habló de reconciliación, de la necesidad de tender puentes, pero también de límites inquebrantables, de fronteras que jamás volverían a ser cruzadas. Su mensaje era claro. La paz sí, pero no a cualquier precio, y jamás a costa de la dignidad de los suyos. Si tu hermana Rocío necesitaba ayuda, yo también la he necesitado muchas veces, en los momentos más oscuros de mi vida. Esta declaración, cargada de una vulnerabilidad sorprendente, no era solo una crítica, sino un grito desesperado de auxilio que había quedado sin respuesta. Y por mucho que lo he dicho, porque he llamado, he escrito, he suplicado, no he recibido esa ayuda como respuesta, sino el silencio o la negación. Hemos sufrido bastante. Y yo también sufrí de otras maneras durante mi infancia, batallando contra fantasmas que aún me persiguen. Ella sufrió con su línea materna, con las ausencias y los silencios, y también con la falta de apoyo, de una mano tendida en momentos cruciales, de ese consuelo que solo una hermana mayor puede ofrecer. Y yo también he sufrido de una falta de apoyo, ¿verdad? Como digo, el apoyo de una hermana mayor, que es lo que creo que estoy haciendo con mis hermanos, pero jamás me apartaré de su lado, así que lo he necesitado mucho. Pero miren, gracias a Dios hemos podido salir adelante. Hemos encontrado la fuerza para seguir. Aquellas palabras eran la prueba irrefutable de una resiliencia forjada en la adversidad más extrema. Me he hecho más fuerte. He aprendido más o menos a lidiar con todo esto, a encontrar mi propia voz en medio del caos. Gloria Camila ya no era la joven silenciada, era una mujer transformada, empoderada por su propia verdad. ¿Y cómo te sientes cuando la familia no se destruye en televisión, sino que se habla, se perdona o se calla, pero no se destruye públicamente? Era una lección magistral de cómo la dignidad puede prevalecer incluso en el circo mediático más cruel. Muchos interpretaron esas palabras como una última oportunidad para sanar heridas, para reconstruir los puentes que la furia mediática había dinamitado, pero también como una advertencia solemne. No volvería a permitir la manipulación ni los ataques encubiertos. La época del silencio había terminado para siempre. No quiero que mi apellido siga siendo sinónimo de conflicto, de escándalo, de dolor perpetuo. Quiero que sea sinónimo de fuerza inquebrantable, de respeto mutuo y de amor incondicional a pesar de las cicatrices. Cerró su discurso con una frase que, desde aquel día, se ha repetido hasta la saciedad en todos los rincones del país, grabada a fuego en la memoria colectiva. Cuando todo esto acabe, espero que nos vean no como enemigos irreconciliables, sino por lo que realmente somos, una familia que, a pesar de todo el calvario, sigue en pie, unida y con la cabeza bien alta. Con esa declaración final, Gloria Camila demostró una vez más que no necesita grandes discursos grandilocuentes ni artificios mediáticos para dejar una marca imborrable en el corazón de la gente. Solo necesita la verdad más pura, la autenticidad más sincera, emociones desnudas y un mensaje claro y contundente que resuene con la fuerza de un eco eterno. Y así, con el último capítulo de esta impactante revelación, les invitamos a suscribirse a tus 50 favoritos para no perderse ninguna de las historias que transforman lo conocido en un misterio por resolver, en una verdad que ansía ser desvelada.